Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy el ingeniero Dagoberto Aprivilela. Bienvenidos a la ceremonia de la Semana de la Ingeniería Nacional 2020, conmemorando el 55 aniversario de la creación del Colegio de Ingenieros del Perú y 33 aniversario de la creación del Consejo Departamental de Lima. Hoy jueves 11 continuamos con la programación de las conferencias magistrales. Las exposiciones tienen una duración de 40 minutos y al final de ella habrá una rueda de 15 minutos de preguntas. Los participantes que quieran hacerlo van a ingresar a la parte del aplicativo de levantar la mano y ahí harán la pregunta correspondiente. Conferencia magistral. Tema: aplicaciones de los ensayos acelerados en pavimentos. Expositor: conferencista internacional, doctor ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar. El ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, con maestría y doctorado en la Universidad de Nevada, Estados Unidos. Se ha destacado como consultor en el campo de diseño y análisis de los materiales e imparte cursos de su especialidad en varios países de la región. Es docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y ha sido docente también en la Universidad de Nevada, donde el año 2009 fue nombrado profesor del año, siendo el primer extranjero con esa distinción. Cuenta con más de 80 publicaciones presentadas en diversos congresos y recientemente fue designado miembro de los comités AFK 20, AFD 40 de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica. Adelante, ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar. Tengan todos muy buenas tardes. Es un gran gusto estar con todos ustedes hoy. Voy a proceder a compartirles la pantalla de la presentación. Solamente quiero comprobar que me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos, ingeniero, lo escuchamos perfectamente. Ok. Entonces voy a hablar de un tema que es, para los que estamos en el campo de los pavimentos, es uno de los temas más apasionantes que hay en este momento, que son los ensayos acelerados de pavimentos. Antes de arrancar la presentación, para todos aquellos que quieran contactarme, ahí les pongo mis redes sociales y mis contactos. Ya en mi Facebook personal, desgraciadamente, no tengo campo, ya no hay espacio. Pero en el Facebook profesional hay muchísimo espacio. Si quieren, incluso ahora se pueden unir a mi Twitter y hacerme preguntas por ahí después de la presentación, no tengo ningún problema. Entonces ahí están mis redes sociales, como les decía. El diseño de pavimentos tiene algunas características que son muy importantes. Estamos hablando de cargas pseudo constantes de naturaleza variable. Un ensayo para un pavimento, un ensayo de laboratorio, no puede ser un ensayo de carga constante, como lo es, por ejemplo, el valor de compresión de un cilindro de concreto. Tiene que tener una diversidad de cargas, temperaturas, distintas condiciones. Luego, el diseño de un pavimento es para fallar. Eso es una característica muy importante que controla el diseño de un pavimento, porque uno lo diseña realmente para fallar, y un pavimento que dure eternamente es un pavimento extremadamente costoso. Aquí no estoy hablando del concepto de pavimento perpetuo de los sudafricanos, sino un pavimento que teóricamente no se le hace nada en el tiempo. En general, una característica es que el pavimento se coloca en distancias muy grandes y con condiciones muy diversas. Y esto genera diferencias en las propiedades de las capas inferiores, muchas veces en los bancos de materiales que se utilizan, etc. Entonces, esto es un tema importante. Como digo ahí, estos materiales tienen diferencias entre ellos y las propiedades varían geográficamente, como se nombra ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que no le ha hecho bien a la ingeniería de pavimentos en el mundo tratar de copiar sin analizar qué es lo que hay detrás, las especificaciones de otros países. Y en esto yo he sido muy enfático en mi investigación por muchos años,
en recalibrar cuando es necesario o en desarrollar cosas nuevas cuando así lo es. Entonces, los ensayos de laboratorio de control de calidad en general son limitados para conocer qué es lo que le va a pasar a un pavimento a lo largo de su vida útil. Básicamente lo que tenemos son correlaciones, tenemos algunos datos que nos permiten inferir un poquito qué es lo que va a pasar, pero realmente no es lo mejor, no es lo ideal. Entonces, habitualmente, ¿cuál es el mejor experimento para ver cuánto va a durar una carretera? Es el tiempo. Hace 2 días hablaba con una periodista muy conocida del sector vial en Paraguay, la ingeniera Andrea Pérez, y yo le decía que, por ejemplo, para la última calibración de la guía de Estados Unidos de diseño de pavimentos, ellos requirieron de 20 años de base de datos y más de 3,000 secciones de control entre Estados Unidos y Canadá. Pues esto es costoso, toma muchos años y de alguna manera está sujeto al vaivén de los administradores públicos que sean capaces de mantener en el tiempo el pago por mantener esos datos, tomarlos, analizarlos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si uno necesita mejorar un sistema de diseño, si uno inventa un nuevo material, si usted inventa un polímero, si usted añade, por ejemplo, como mucha investigación que estamos haciendo ahora, le estamos añadiendo plástico a la mezcla asfáltica, ¿cómo hace uno para saber cuánto va a durar ese material? O sea, como decimos en ingeniería de pavimentos, ¿cuál va a ser el desempeño? Si no tenemos modelos calibrados o si el pavimento construido no tiene unos meses nada más de construido. Eso es muy difícil saberlo. Entonces, por eso hay que atender ciertas limitaciones específicas de clima, de suelo, de propiedades de materiales. Y esto implica, ¿verdad?, conocer cuáles son los procesos de falla. Si no sabemos cuál es el proceso de falla de un material, vamos a tener a lo mejor fallas prematuras que son muy costosas. Y eso generalmente causa además que cuando un pavimento falla, la técnica que se utilizó sea satanizada y muchas veces no se vuelve a usar. Lo he visto por todos los países de Latinoamérica. He tenido ya la oportunidad de ir a hacer presentaciones o dictar cursos en todos los países de habla hispana continentales. Y esto es muy común, ¿verdad? La falla prematura de un pavimento es muy castigada y es entendible porque implica mucho dinero, pero implica que muchos tomadores de decisiones teman de incluir nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir una nueva tecnología, un nuevo material, una nueva forma de diseñar un pavimento? Bueno, los ensayos acelerados de pavimentos se crearon para dar respuestas en todo este tipo de incógnitas. Entonces, por ejemplo, los ensayos acelerados de pavimentos pueden agruparse en los siguientes 4 categorías. 1, los circulares, que son muy comunes, como el que está a la izquierda en la fotografía, que es el de Francia, muy famoso, del Laboratorio de Puentes y Caminos, que hoy día se llama Instituto Gustave Eiffel, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos otros, por ejemplo en China, son muy comunes los circulares. Están los circuitos, el de la foto de la derecha, muchos los reconocerán, los están en el campo de pavimentos. Es la famosa pista a escala real de la AASHTO del año 58. La fotografía del centro es el famoso centro de experimentación del Centro Nacional para la Tecnología del Asfalto de Estados Unidos, en Auburn, Alabama, ¿verdad? Y esos son pistas a escala real, circuitos, que generalmente tienen, ahora tienen trailers a control remoto que generan la carga y simulan la carga de muchos años. Después hay equipos lineales fijos, como los que se muestran, por ejemplo, el de Brasil, en Estados Unidos, ¿verdad? Y equipos lineales móviles que se pueden llevar a la calle, como la fotografía que está ahí, que son básicamente los Heavy Vehicle Simulator o simuladores pesados de vehículos de Dynatrace,
aunque también está el Atlas de ARA y también hay otro equipo que se llama el MLS, que es similar. A mí me correspondió liderar el montaje del equipo que se compró en Costa Rica, que es el que está en la fotografía de la esquina inferior izquierda, que es un Heavy Vehicle Simulator Mark VI de Dynatest, que se adquirió o que llegó a Costa Rica en el año 2012. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Para que quede claro el concepto. Es complicado diseñar un pavimento con métodos. Es complicado proyectar la vida útil de una nueva tecnología o de un nuevo método de diseño, porque hay que ser muy minucioso en el seguimiento en campo, hay que hacerlo, pero eso dura 20 años mínimo. Eso es lo que recomienda la guía de Estados Unidos. Entonces, la ingeniería de ensayos acelerados de pavimento nos permite generar datos en muy poco tiempo. O sea, uno destruye un pavimento en cuestión de semanas y con ciertas tecnologías matemáticas y de teoría del daño, uno proyecta el daño a 10, 15, 20, 30 años. Entonces, esa es la bondad de los ensayos acelerados de pavimentos. Son realmente un experimento muy barato para entender cuántos años va a durar en campo una tecnología. Aquí se muestra el desarrollo que me tocó liderar a mí. Ya yo no estoy en el ANAME, pero ese es el equipo y de eso es más o menos lo que voy a hablar, de todo lo que desarrollamos en aquella época. Ahí está el equipo, ahí está en la fotografía superior, se ve en la fotografía superior, déjenme un segundito que a mí se me... ya. En la fotografía superior, la subrasante colocada, eso es una fosa, y ahorita lo vamos a ver, y cómo quedó 2 capas de pavimento que se colocaron y el equipo. Este equipo puede generar 20,000 cargas bidireccionales por día, a 10 kilómetros por hora, la carga puede variarse. Se puede utilizar una llanta diferente, aunque ahí se utiliza ese tipo de llanta, la Dual 11R225, y hay muy importante oscilación lateral. La oscilación lateral es muy importante porque si no se magnifican algunos deterioros, particularmente la deformación permanente. El ensayo se hizo en condición seca y condición húmeda, y ahí yo exagero un poco, pero es la idea. La idea de un ensayo de estos, para realmente sacarle provecho, es que se haga a una tasa, digamos, de 6, 7 días por semana, trabajando intensamente, porque si no, realmente, para el costo que cuesta un equipo de estos, no se saca la inversión. Ahí está el diseño experimental que hicimos desde el año 2010. Fueron 4 secciones de pavimentos, con aquí en la parte superior, la mezcla asfáltica era de 12 centímetros sobre una base estabilizada de 25 centímetros. Y en la capa inferior utilizamos una mezcla asfáltica de 7.5 centímetros. En la izquierda con una base de 25 centímetros estabilizada y a la derecha una base granular de 25 centímetros. Y lo que se ve en azul abajo es que había una cámara de saturación. Después les voy a enseñar la cámara de ambientación climática que se hizo, que es bastante avanzada. Ya básicamente podíamos tener las condiciones de suelo, de construcción real, porque la pista es grande, se construyó ahí lo vieron, con maquinaria real. Teníamos temperatura, teníamos nivel freático, teníamos forma con sprinkles para tirar agua y simular lluvia, etc. Luego, no voy a ir tanto en detalle, después vamos a ver algunos datos. Ahí está la instrumentación que se utilizó. Particularmente esas secciones en I de color rojo son LUDTs, dan información muy importante de deformación, y los que son como unas columnitas azules, además de la temperatura, las columnitas azules nos da la deflexión en varias capas. El punto, el disco amarillo que se da al fondo es un medidor de deformación de suelo.
Ahí tenemos el proceso constructivo. No voy a ver mucho en detalle. Como se ve, es un proceso constructivo real con variabilidad de campo real. Eso es muy importante. Aquí están los distintos equipos que se utilizaron: perfilómetro láser, LVDTs, el dispositivo de presión en suelo, en general para obtener las respuestas del pavimento. Eso es muy importante. Y si ustedes me dicen, bueno, Guillermo, resuma el experimento, ahí está, ¿verdad? Se hicieron 16 experimentos diferentes en condición seca, en condición húmeda. Ya vamos a ver, hicimos análisis de adoquines, se hizo análisis de captaluces, de pinturas. Se hicieron casi 10 millones de repeticiones de ciclos de carga, que son equivalentes casi a 71 millones de ejes equivalentes de carga, que los que somos ingenieros de pavimento sabemos que esa es la carga estándar. Nosotros fuimos un programa emergente, como les decía, 2010, 2011, 2012, pero ya para el 2018 éramos un programa líder mundial en el tema, que incluso tuvimos la oportunidad de hacer el Congreso de Ensayos Acelerados de Pavimentos Mundial, que se hace cada 4 años en Costa Rica en el 2016, y yo todavía, yo soy miembro del comité general o principal del próximo Congreso que va a ser en Francia. Hablando un poquito de los ensayos, esta viga blanca que se ve ahí es como una viga Benkelman, pero da completamente el cuenco de deflexiones. Es esa misma, se llama RSD. Ahí está un exalumno nuestro colombiano que ya terminó. Al parecer ha habido una falla técnica. Ya están solucionando los señores de informática. Ingeniero, pues sí. Dime, ¿qué ha habido? Falla, ¿no? Parece que se perdió la conexión con Sí, ingeniero. se está volviendo a, en un rato A ingresar, ¿no? sí, va a ingresar, unos minutos, por favor. Se fue pedimos disculpas a los participantes, se fue la señal, ya está reingresando de nuevo el ingeniero. Debemos informar que ya se ha colocado en el chat el link de asistencia para que se vayan registrando los participantes, por favor. Mientras el ingeniero se va conectando, por favor vayan registrándose en el chat, que ya está el link ahí en el chat.
informarles también de que al final de la exposición habrá una rueda de preguntas y todos aquellos que quieran hacerlo van a levantar el aplicativo. Hay un aplicativo, levantar la mano. Luego también los que desean certificado de participación se podrán registrar también. Tiene un costo y es voluntario. El día de mañana, viernes 12, es la clausura del evento de la Semana de Ingeniería. Están todos invitados. Miguel, habilítale al ingeniero, por favor. Guillermo, Luis Guillermo, por favor, para que haga su presentación. Ok. Pues siguiendo con la presentación, disculpen, es que se fue la luz aquí. Ha habido mucha rayería estos días. Bueno, ya aclaró, pero estaba lloviendo muy fuerte. ¿Están viendo la presentación de nuevo? Sí, ingeniero, estamos viendo. Ok, entonces hicimos el experimento de demarcación. No voy a ver los datos, pero lo útil es que en muy poco tiempo vemos cuál es la durabilidad de la pintura, si es buena, si es mala, etcétera, ¿verdad? Vean el ensayo con los captaluces. Ahí se notan los captaluces, cómo se fueron deteriorando conforme hacíamos las pasadas, ¿verdad? Entonces, esos son de las bondades que tienen este tipo de experimentos. Ahí está el ensayo con adoquines. Este ensayo fue muy importante. Local, porque la especificación decía que el material había que traerlo desde Europa. También esto implica, ¿verdad? Generar distintos software, ¿verdad? Implica generar software diverso, como el que se muestra ahí, para poder analizar los datos, para entender, etcétera. Ahí les dejo los nombres del software en la presentación, por si tienen a bien después utilizar alguno. Son básicamente softwares de análisis y diseño de pavimentos, tanto flexibles como rígidos. Por ejemplo, también se hizo un experimento que todavía no se ha terminado, de mezcla asfáltica con plástico reciclado de botellas o el famoso PET. ¿Verdad? Ahí se ve el experimento. Y veamos rápidamente algunos resultados de ensayo. Los que son de pavimento saben que es IRI, ¿verdad? Que es la irregularidad o la regularidad superficial de una carretera. Bueno, ahí se nota que, por ejemplo, la curva en verde que sube muy rápidamente era la sección más débil de pavimento, que era la que tenía base granular con 7.5 centímetros de mezcla asfáltica. La que va como en color morado, que es la que se mantiene más constante, que no aumenta su valor, era la de 12 centímetros sobre 25 de base estabilizada con cemento. Igual pasa con la presión que le llega al suelo o a la subrasante. Vean que la azul es la sección más robusta y prácticamente con el número de pasadas de ensayo no le pasa nada, queda en muy buen estado. Igual pasa con las máximas deflexiones, o sea, cuánto se deflecta el pavimento. La esta curva la mantengo, es medida con esos sensores que están ahí en la pantalla que se llaman MDDs. Vean que uno está a la izquierda y otro a la derecha de la sección de ensayo y vean que hay diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo variabilidad constructiva y eso es muy importante porque permite, aumenta la calidad y la variedad de análisis que uno puede hacer. Para los que están en el área de pavimentos, esto es un gráfico muy importante.
La curva azul, la línea azul, es cómo haría el módulo de una sección de mezcla asfáltica sobre base estabilizada con cemento. El módulo elástico de la base estabilizada con cemento es la curva roja. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mezcla asfáltica en todos esos millones de repeticiones de carga que fue sometida prácticamente no tiene ningún daño. Mientras que la que se daña, la que absorbe el daño, es la base estabilizada con cemento. La curva verde es el módulo de la subbase, vean que no le pasa nada, y la curva azul es la subrasante, vean que casi no le pasa nada. Pero uno también de ahí entiende que el módulo de la base estabilizada con cemento cambia en el tiempo porque se va deteriorando conforme los vehículos van pasando. Entonces esos son datos reales que pueden servir para calibrar guías de diseño, particularmente un tipo de guía que se llama guía análisis de daño incremental recursivo. Vean qué interesante el grafiquito de la izquierda. Recuerden que teníamos dos ruedas. Entonces, el loop que se ve ahí de color rojo es lo que siente una partícula de la mezcla asfáltica en su parte inferior con la carga. Entonces vean que es un tema que tiene primero compresión, tensión y después compresión conforme la carga se aleja. A la derecha es qué pasa con el tiempo. Básicamente con el tiempo ya el material empieza a deteriorarse y no se ve también esa función que se llama función haversiana, que es lo que siente un pavimento cuando van pasando las cargas. Eso es una medición real. Conforme pasa el tiempo, en algún momento agregamos agua. Ahí va la deformación unitaria cambiando hasta que ya echamos agua, el pavimento estaba microfisurado en su parte superior y empieza a destruirse más rápido. Ahí esa marca punteada que está en el gráfico, también con las deformaciones, es a partir de donde empieza el agrietamiento a ocurrir. Y eso es una medición interesante. Nos dimos cuenta que el agrietamiento empieza más o menos a los 6 millones de repeticiones, aunque el pavimento logró llegar a una vida de prácticamente 12 millones de repeticiones. Evidencias forenses interesantes que hay que analizar. Vean el agrietamiento por fatiga. Básicamente, que también es transversal, es lo que está marcado en tiza en la fotografía de la izquierda. Este era un tramo de mucha mezcla asfáltica, 12 centímetros, pero sobre base granular. Y vean el espesor de las grietas, ¿verdad? Ya era un espesor importante, un grosor importante. Todo eso no lo estudia. ¿Para qué sirven también los ensayos de este tipo? Sirven para calibrar métodos de diseño de pavimentos, como la viga de fatiga o la vida de fatiga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de pasar ese equipo de laboratorio y ver con qué factor se relaciona con el campo. Entonces, esa viga de fatiga, que es una viga de 4 puntos, la vamos a relacionar con lo que pasa en el campo, con teoría de daño, que aquí ahorita no importa tanto ver el contexto de qué es lo que trata, pero llega uno a una ecuación que nos relaciona, sea para mezcla de laboratorio o para mezcla asfáltica de planta, cuál es la fatiga que va a experimentar ese material en el sitio. Y aquí está la ecuación, que es la ecuación anterior. Ese MN son millones de repeticiones de carga, ejes equivalentes, y esa ecuación es una ecuación clásica de fatiga calibrada para Costa Rica, para pavimentos asfálticos de Costa Rica. ¿Basados en qué? En la deformación unitaria, que es el épsilon, y el módulo dinámico, no elástico, porque eso no se usa, casi no se usan materiales para pavimentos, por lo menos en los enfoques más modernos, y el módulo dinámico y la temperatura a la que estaba el pavimento. Entonces ahí se ven todos los elementos de esa ecuación. ¿Qué está a futuro? Pues bueno, desarrollar y calibrar distintos modelos, hacer ajuste a condiciones climáticas, hacer más tramos de prueba, ¿verdad? Esos son los distintos trabajos y los distintos elementos que tenemos en este momento. Y luego, el último trabajo es ajustar a tramos de seguimiento en sitio, donde uno evalúa qué es lo que va pasando todo el tiempo con el deterioro de esos pavimentos.
Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Muy bien, muy felicitaciones, ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar. Queremos invitar al señor y panelista, el ingeniero Néstor Guamán Guerrero, quien hará de panelista y hará un análisis de esta conferencia. Adelante, ingeniero Néstor Guamán. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por haberme invitado a participar en este importante evento de la especialidad. Felicitar a mi amigo, el ingeniero Guillermo Loria, a quien ya todos conocemos. Y en primer lugar, yo diría sacar como conclusión muy importante y a la vez un poco entender cómo es posible que la Universidad de Costa Rica, entiendo siendo una universidad nacional, tiene tanto avance, ¿no?, en la investigación y tiene un laboratorio tan importante como es el ANAME, creo que el mejor laboratorio a nivel de Latinoamérica, que, bueno, hasta poco tiempo fue jefaturado por el doctor Guillermo Loria. Y de repente los amigos, colegas que me puedan estar escuchando, si es posible, funcionarios, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, ¿por qué no pensar? Y también las universidades, lógicamente, que enseñan la especialidad a través de pregrados o maestrías, ¿no? ¿Por qué no pensar que también tenemos que de repente profundizar ya el tema de la investigación? Y todo ello no lo lograríamos si es que no contamos con equipos de laboratorio, por lo menos por ahora, aunque no sean muy sofisticados, digamos, ¿no? Así que una felicitación tanto a la universidad como a Guillermo, que nos están dando ahora su mensaje. Yo creo que el tema es de mucha importancia en cuanto a lo que vienen a ser estos ensayos acelerados, porque lo que nosotros debemos hacer en lo posible es caminar hacia la predicción de lo que va a suceder en nuestro pavimento, ¿no? Y qué mejor estos ensayos acelerados que se adelantan a muchos años para decirnos qué va a pasar con el diseño que hice, con los materiales y si efectivamente va a responder o no a las expectativas que se crearon en el diseño, lo cual lógicamente todavía no es muy fácil, ¿no? Entonces la palabrita predecir creo que viene ahí equiparada con lo que es justamente estos ensayos, ¿no? Y eso es importantísimo dentro, digamos, del conocimiento de los pavimentos, la investigación que debe hacerse y lo que nosotros los técnicos necesitamos, yo diría, con urgencia. Quisiera tomarle un poco la palabra a Guillermo cuando decía que este es un experimento barato, lo dijo en algún momento de su ponencia, y eso es importante, ¿no? Pero de repente un poquito para conocer, entendemos que estos ensayos se hacen para determinados proyectos, ¿no? Pienso que podría ser un proyecto importante. Entonces, no sé si Guillermo me podría comentar, digamos, para un proyecto, ¿no?, del orden de unos 100 kilómetros de carretera con una pista que termina en una carpeta de rodadura con mezcla en caliente, ¿cuánto sería el tiempo que se requiere para realizarlo, ¿no?
qué es lo que se requiere y básicamente cuánto sería el costo. No sé si nos podría dar una idea, Guillermo. Sí. Vamos a ver, recuerden que lo que uno busca, un experimento de estos normalmente es para determinar la bondad de una nueva metodología constructiva o de un método de diseño. Por ejemplo, un experimento en Estados Unidos de estos cuesta $200,000 más o menos. En el ANAME, la última cotización que se hizo, hay una gente de una fábrica de geosintéticos que quiere hacer ensayos ahí, debe rondar los $100,000 más o menos con el equipo de la ANAME. Equipos más baratos, entonces el ensayo es más barato, ¿verdad? El equipo de la ANAME costó $2 millones. Qué bueno. Gracias, Guillermo, eso nos da ya una idea, ¿no? Yo tuve la suerte, no sé si recuerdas, cuando ustedes justo inauguraron este equipo, tuve la suerte de estar allá contigo, estábamos haciendo un curso de viscoelasticidad, ¿no? Y justo se inauguraba, y sabía que costó $2 millones, pero que lógicamente son inversiones un poco, entiendo, a largo plazo, ¿no? Y ojalá esto con el tiempo pudiera ir en lo posible bajando los costos para que ya los países interesados, cuando tengan proyectos importantes, pudiesen hacer ya esta investigación de su proyecto para que definitivamente esté asegurando una mejor durabilidad del pavimento. Entrando un poquito también a lo que nos has comentado, recuerdo que donde estaba el equipo era un espacio abierto. ¿Me escuchan? Hola. Creo que salió. Lo escuchamos, ingeniero, lo escuchamos. Gracias. Era, hasta donde recuerdo, bueno, en la época que lo inauguraron era un espacio abierto. Entonces quería preguntarte, Guillermo, ¿cómo es que ustedes simulan, por ejemplo, las temperaturas? Porque sabemos que en el tema de las mezclas asfálticas, más que todo en mezclas en caliente, ¿no? Es importantísimo el control, digamos, de temperaturas durante el proceso constructivo y también después qué va a suceder según la zona donde se hacen estas simulaciones. O se van a hacer en todo caso estas obras y para lo cual serían estas simulaciones. Tú sabes que en el Perú tenemos, tenemos un país, digamos, con una geografía pues muy variada, vamos de los 0 metros sobre el nivel del mar y sobrepasamos creo los 400, ¿no? Entonces, ¿cómo se simularía? Porque yo creo que ese es un parámetro importantísimo dentro, digamos, del diseño de un pavimento. Depende de cómo uno lo quiera hacer. Hay gente que se dedica solo al análisis de pavimentos a baja temperatura, ¿verdad? Con una universidad de Estados Unidos que solo se dedica a eso, con el ejército de Estados Unidos. En el proyecto Altas, en el ANAME se creó una cámara térmica, como les decía, una cámara térmica que simula exactamente la temperatura de sitio. Igualmente se podía simular lluvia y se podía simular nivel freático. Y en nuestro caso se diseñó la cámara térmica con radiación ultravioleta que permite hacer una buena simulación de lo que pasa en la vida real. Entonces sí, hay que tener... vamos a ver, los equipos muchos están hechos para usar en el campo directamente sin control de nada y muchos experimentos se han hecho así, pero la mayoría de los equipos tienen aditamentos para simular la temperatura, para simular congelamiento, para simular lluvia, etc. Claro, o sea, entiendo, me hablas de equipos que están dentro, digamos, de este laboratorio físicamente durante el proceso de la investigación. Y no, sí, no claro, nosotros diseñamos y construimos una cámara térmica, o no, ni siquiera una cámara térmica, es una cámara climática. Y lo mismo ha pasado nosotros en muchos de los otros experimentos. Qué bueno, qué bueno. Una cosita, acá en Perú ya hace algunos 2, 3 años estamos entrando ya un poquito más al fondo con el tema de los ensayos de desempeño, ¿no? Que
son muy importantes, lógicamente, para poder estudiar mejor el comportamiento de las mezclas asfálticas en caliente. Ahí nos comentaste que tenían que ver un poco con la fatiga, o sea, no habría mayor inconveniente en ver cómo va el tema de la fatiga, bueno, y también, aparte de ello, lo que es el tema del IRI. En cuanto a lo que es el agüellamiento, o sea, este ensayo de wheel tracking o de agüellamiento y de conocer también los valores de módulo resiliente, ¿nos podrías un poquito ampliar el tema sobre estos dos parámetros que en todo caso estarían ya reemplazando también, además de fatiga, también estarían reemplazando agüellamiento y módulo? Sí, claro. Vamos a ver, el ensayo de wheel tracking normal es difícil de correlacionarlo porque es un ensayo de tortura, ¿verdad? Pero ensayos como número de flujo, por ejemplo, ese sí se puede correlacionar muy bien con lo que pasa en sitio. Hay ensayos de deformación permanente de suelos, de capas granulares, que uno puede correlacionar muy bien con la deformación permanente medida en cada una de las capas del experimento a escala real. Entonces, sí, claro, y con el wheel tracking, como la rueda de Hamburgo o el APA, que es el otro equipo, uno puede generar especificaciones que permitan que los materiales duren muchísimo, ¿verdad? Es decir, todo lo puede correlacionar y sí hay formas de hacerlo para todas las capas del pavimento. Correcto. Dime, ¿ahí han hecho algún experimento, alguna experiencia en cuanto a la utilización de mezcla en caliente convencional y versus mezcla en caliente modificada con polímero, con caucho? Te comento esto porque acá básicamente de los ensayos que se están realizando de desempeño, hay una diferencia muy importante entre la mezcla en caliente y la mezcla, perdón, la caliente convencional y la modificada. Y siempre, normalmente los ensayos de las mezclas modificadas pasan, digamos, los mínimos establecidos para una predicción, si es posible, por decir así, a futuro, ¿no? En este caso han hecho también, y en todo caso, ¿les ha dado ese tipo de respuesta? No lo hemos analizado a nivel de escala real todavía, aunque hay decenas o cientos de experimentos de escala real acelerada en el mundo, en Europa y en Estados Unidos. Nosotros no, en Costa Rica todavía no, a nivel de laboratorio sí. Ah, perfecto, perfecto, ya seguirá avanzando. Bueno, creo que se me están terminando mis 10 minutos, una última preguntita. Comentaste que la base estabilizada con cemento Portland había tenido problemas de un deterioro, creo que fue un deterioro prematuro, ¿no? Hubo mucha variación en el módulo. ¿Podrías comentarnos algo por qué en todo caso habría sucedido eso? Porque hasta donde entendí en tu ponencia, la carpeta arriba no sufrió mayormente problemas y tabojo abajo a nivel de su rasante. Entonces, ¿por qué tendría que haberse en todo caso puntualizado la falla básicamente en la base, ¿no? Que era en este caso una base estabilizada con cemento Portland? Y realmente, Néstor, no es que tuvo un deterioro prematuro. Es que lo que descubrimos, que es algo que se sabe en la literatura, es que las bases estabilizadas con cemento, cuando están interactuando en los pavimentos, la capa de mezcla asfáltica, la deformación unitaria a la tracción en la fibra inferior de la capa de mezcla asfáltica es prácticamente cero. O sea, tiene vida infinita de fatiga. Entonces, ¿quién es el que va a deteriorarse? ¿Quién es el que está asumiendo el esfuerzo? El esfuerzo de atracción en la capa inferior de la base estabilizada con cemento. De todas maneras, al final de la vida útil de la capa estabilizada, su módulo es por mucho muy superior al de una base granular. Pero lo que quiere decir es que la mezcla asfáltica se mantiene incólume porque prácticamente no recibe esfuerzo, porque el que realmente uno diseña que vaya a tomar la carga es la base estabilizada. Entonces tiene una pérdida de módulo inicial y después se va manteniendo más o menos constante en un valor menor. Por eso es que uno no puede diseñar una base estabilizada con cemento o no la debiera diseñar con el módulo inicial. Hay que buscar un módulo reducido, que cuál valor es, depende del diseñador, de la experiencia, del conocimiento, etc. Perfecto, te agradezco, ya veo ahí a nuestro moderador, así que yo les agradezco también por haberme escuchado y gracias, Guillermo, por haber colaborado con nuestro país.
Muchas gracias, ingeniero Néstor Guamán Guerrero, por su participación como panelista. El ingeniero Wilfredo Guamán Guerrero es ingeniero graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería y especialista en ingeniería vial. Es docente también, asimismo fundador y gerente general de la empresa Néstor Guamán, consultores en ingeniería de pavimentos, geotécnica, SSGC, y especialista en elaboración de proyectos, construcción y evaluación de pavimentos, administrador de contratos nacionales e internacionales. Muy agradecido, ingeniero Néstor Guamán Guerrero. Gracias a ustedes. Entramos a la rueda de preguntas por un espacio de 15 minutos. Los participantes que quieran hacerlo en el aplicativo tienen un sistema para marcar y levantar la mano. También se les informa que quienes desean el certificado de participación de esta conferencia, igualmente se registran en el aplicativo de participantes. Yo voy a llamar en orden de prelación. Quien haga preguntas tiene que usar el aplicativo de levantar la mano en la parte inferior del ordenador informático. Parece que todo está claro, ¿no hay preguntas? Ahí tenemos una pregunta del participante Oscar Román Enríquez. Adelante, señor. Oscar Román Enríquez, adelante con la pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, básicamente, si contamos con esta herramienta y sobre todo, antes de eso, felicitar que ha sido, que digamos, una buena ponencia porque es un nuevo rubro para mí. Pero al haber escuchado esta ponencia, me abre la visión directamente de por qué no, que digamos, que el Colegio mismo de Ingenieros del Perú pueda aportar, ¿no?, con esta herramienta que es muy valiosa para poder, o sea, construir muchas vías aquí en nuestro país de buena calidad, ¿no? Ingeniero Luis Guillermo Loria, para responder esa pregunta, por favor. Es que la pregunta fue realmente para el Colegio de Ingenieros de Perú, no para mí. A ver, entonces, el ingeniero Néstor Guamán Guerrero, nuestro panelista, por favor. Por la pregunta. Mira, cómo nosotros quisiéramos tener este tipo de equipos, por ejemplo, en Perú, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser realistas. Yo creo que los gobiernos de turno deberían preocuparse más en ver la manera de hacer mayores inversiones en este tipo de equipos, porque imagínate tú, este equipo acelerador cuesta $2 millones, ¿no? Y acá estamos diciendo las cosas como son. Equipos que valen $100,000, $200,000 y no se compran, ¿no? Tanto la parte, digamos, del gobierno como también las universidades que deberían implementar mejor sus laboratorios. Así que esto, pues, que sea un llamado un poco de atención, ¿no? Y el mejor interés que debería haber de parte en Perú, ¿no? Para empezar por lo menos por los equipos, aunque no sean muy costosos, pero que por lo menos nos ayuden a que nuestros pavimentos tengan una mayor durabilidad, ¿no? Yo les hablaba de los equipos de desempeño hace recién 2, 3 años que gracias a la empresa privada, 2, 3 empresas recién están haciendo esos tipos de ensayos. Sin embargo, inclusive son un poco accesibles porque los costos son muy altos, ¿no? Ahora, si hablamos de los equipos SuperPay, que es otro tema para la caracterización de los asfaltos y el diseño de mezclas en caliente, también necesitamos urgente, ¿no?, que en Perú se empiece a profundizar este tema. Yo estoy totalmente de acuerdo con tu preocupación y gracias por tu pregunta que me ha permitido comentar esto. Creo que el Colegio de Ingenieros en todo caso no es el llamado a ello porque su orientación es de otro tipo, ¿no?
Pregunta virtual. El participante Roberto López. Preguntas tienen que ser directas y concretas. Roberto López, adelante. Aló, sí, me está copiando. Muy buenas tardes al doctor Guillermo Loría. Adelante, señor, con la pregunta. Mis felicitaciones al doctor Luis Guillermo por su participación en nuestro país. La pregunta directa es si nos puede resumir de la manera más práctica posible la metodología para desarrollar la ecuación de fatiga de una mezcla en planta o laboratorio, vinculándola con su futuro desempeño en campo. Si quiere, mejor le mando un paper, un paper que publicamos en un journal que quiere de aplicar conceptos de conservación de energía. Es básicamente, pues, en sentido muy sencillo, pues es tener la ecuación de fatiga de laboratorio y aplicar un factor de ajuste para llegar a la fatiga en campo. El tema es cómo define usted fatiga en campo. Y en nuestro caso, yo decidí utilizar el concepto de energía, de disipación de energía por ciclo, y lo que se hizo fue igualar con un factor de ajuste la disipación de energía de cada ciclo de carga en la vigueta de laboratorio contra la disipación de energía de cada pasada del equipo en campo. Pregunta Bruno Ramírez. Adelante con la pregunta directa y concreta. Buenas tardes, doctor Loría. Una consulta, ¿por qué el ANADME escogió el equipo HBS y no una pista circular? ¿Cuáles son las desventajas de la pista circular? Eso fue una decisión mía. Yo prefería el equipo HVS y una pista lineal móvil porque la podíamos llevar a cualquier parte del país. Es más fácil mover entre las pistas de prueba. Las pistas circulares son más rígidas, por decirlo así. Es más difícil construir el pavimento, es más difícil hacer el análisis de secciones, mientras que con una pista circular, con una pista lineal móvil, uno puede estar demoliendo una sección y estar trabajando en otra sin problema. No pasa eso con la pista circular usual, que habitualmente está fija en un solo lugar. ¿Preguntas? La última pregunta, por favor. El señor Rayson Wari. Pregunta directa y concreta. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Bueno. Bien, yo tenía una pregunta relacionada a la correlación que ustedes tienen respecto a los ensayos de fatiga, fallas de fatiga. Como bien se sabe, cuando se realizan ensayos en laboratorio se utilizan diferentes pulsaciones de carga y diferentes a temperaturas. Entonces me gustaría saber cómo hicieron ustedes la correlación que tienen en laboratorio y cuáles eran los parámetros que utilizaron para correlacionar este ensayo. Gracias. Bueno, es parecida a la pregunta anterior. En laboratorio uno hace el ensayo a 3 temperaturas y a 3 deformaciones unitarias. Con eso hace una regresión lineal múltiple y saca una ecuación K1 por 1 entre epsilon t a la K2 por 1 entre módulo dinámico a la K3. Ese es el valor del laboratorio. Cada ciclo de carga, como usted bien apunta, uno tiene el dato de loop de energía disipada por cada ciclo. Uno puede utilizar el método de razón de energía disipada por ciclo para determinar cómo cambia la energía en esa probeta. Y entonces la mezcla que uno pone en la pista hace exactamente lo mismo, solo que en vez de ser las pulsaciones de la vigueta, es la carga real del vehículo simulador. E igualmente, como tenemos medidores de deformación en la parte inferior de la capa de mezcla asfáltica, disipan cada ciclo. Entonces se correlaciona una con la otra. Muchas gracias. La última pregunta, el participante Alfredo Grijalva.
Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Ingeniero Loría, mucho gusto. Le hablábamos de aquí de Nicaragua. Hemos escuchado pues bien la presentación y la pregunta que quiero hacerle es, además de las bases estabilizadas y de las subrasantes, ¿han hecho pruebas ustedes con el asfalto espumado? A nivel de laboratorio, no. Bueno, a nivel de ensayos acelerados, no. A nivel de laboratorio, sí, porque en el ANAME hay un FOAMer, ¿verdad? Que es el equipo para hacer el diseño de laboratorio. Y yo sí he hecho análisis en campo con la máquina de Virten grande, ¿verdad? Y sí ha funcionado bastante bien. Hay dos tramos, uno en el norte del país, en San Carlos, y uno en la carretera de circunvalación en el centro de San José. Muchas gracias. Queremos agradecer en nombre de el señor decano de la Orden, Óscar Rafael Anyosa, al conferencista, a nuestro colega ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar, conferencia internacional de muy buen aporte. Y asimismo queremos agradecer también a nuestro panelista, el ingeniero Néstor Huamán Guerrero. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.